Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Buenas noches, amables oyentes. Bienvenidos y bienvenidas al espacio Milagros desde la Z. Son exactamente las 7 de la noche. Yo soy Julio Cordero. Yo soy Milagros Ortiz Bosch, Milagro, acompañada de un compañero y amigo, Julio Cordero, recién llegado de Europa, remozado, con nuevas ideas. Remozado. Bueno, yo tengo que hablar de ese viaje. Bueno, pero en otro momento. No ahora, porque aquí tenemos de invitado a un abogado que queremos, que estimamos mucho por su conocimiento, por su juventud y por su dedicación, ¿verdad? El doctor Manuel Conde. Manuel Conde. Manuel, bienvenido. Manuel es miembro de la barra de defensa del ex senador Chu Vázquez, imputado en el caso de Odebrecht. Lo estoy diciendo en términos jurídicos. Bueno, primero buenas noches, doctora. Él va a decirte ahora. Milagros Ortiz Bosch, doña Milagros, como cariñosamente le decimos, y a ti, Julio Cordero, por invitarnos a este programa y a todo el pueblo que nos escucha. Aquí estamos abiertos a explicar cualquier punto dentro del caso. Y si vale explicar esa primera inquietud, yo creo que esa categoría nunca se le ha dado al señor Jesús Vázquez. ¿Por qué? Ha habido un manejo. Yo soy una preguntona. Ha habido un manejo, vamos a decir, bastante discrecional, si así se le puede decir, al momento de hacer o de llevar a cabo e impulsar este proceso específicamente con relación a Chu Vázquez. Discrecional en términos de derecho, pero en términos comunes. Nada discrecional. Para no darle quizá una connotación distinta. Este proceso ha sido irregular con relación a Chu Vázquez. Ha sido realizado de espaldas al debido proceso y al derecho de defensa. Y explico categóricamente por qué. El proceso penal tiene varias fases. Una primera fase, que es la fase de instrucción, una segunda fase, que es la fase intermedia, luego la fase de juicio y una etapa que es una etapa recursiva. A Chu Vázquez, a diferencia de los demás imputados y a todos los ciudadanos, y contrario a lo que específicamente manda la ley y la Constitución Dominicana, le saltaron una fase. Luego del Procurador General de la República decir que estaban todos los que son y que son todos los que están en una rueda de prensa que dio al país en fecha 29 de mayo del 2017, cuando presentó al país 14 personas y las medidas de coerción, a raíz de las medidas de coerción que estaba solicitando, de manera sorpresiva, saca a 8 del expediente y saca debajo de la manga como un mago, con un artilugio mágico, y saca a Jesús Vázquez, única figura que no aparece en las delaciones premiadas. Por eso decimos que es un proceso irregular, ilegal y de espaldas al debido proceso, y que la consecuencia necesaria de ese accionar tiene que ser necesariamente una declaratoria de nulidad de esa acusación con relación a Chu Vázquez por la manera abusiva, arbitraria y en violación a los derechos fundamentales de Jesús Vázquez. Eso es un tema que en el plano del derecho no hay forma de rebatir. Él parece, el Procurador General de la República ha dicho en algunas oportunidades que él sigue investigando las fortunas, yo no sé si la de mucha gente, de que haber investigado la de mucha gente. Y al no poder justificar la procedencia de su fondo, él dedujo que habían no sé si la palabra justa. Yo no quiero caer en lo que ahorita tú decías, cuando se califica fuera del margen del derecho. Me gustaría encontrar la palabra adecuada. En esas investigaciones, que no sé si fue a todos, porque si hubieran dicho, investigamos a todos los presidentes del Congreso, tanto de la Cámara de Diputados y Senadores, a todos los senadores, y nos dio que estos no podían justificar el dinero que tenían, es muy posible que entonces uno dijera, bueno, se realizó una investigación más allá de... Y yo te hago estas cosas porque me interesa que me reputes y que me explique si es posible. Entonces, él ha explicado que es que él encontró no justificada los bienes que ha manejado Jesús Vázquez. ¿Es eso una realidad? ¿Es eso una posibilidad? Porque hubiera sido una posibilidad si se lo hubiera dicho de todos, inclusive de algunos de ellos mismos.
Eso lo he oído varias veces dicho por el magistrado procurador fiscal o por la señora del PECA. Yo digo PECA porque son muchos los nombres que eso ha tenido. Entonces, ¿qué tú me podías explicar de eso? De manera contundente le digo que con el escrito de defensa que depositamos la semana pasada, Chu Vázquez demuestra que es total y plenamente inocente, partiendo de que tiene más de 40 años de actividades productivas, depositando certificaciones de las distintas empresas del sector en el que él se ha desempeñado, que es el sector agropecuario. Todos conocen... Y hacía declaraciones de la renta. Y peor aún, y eso le vamos a explicar en su momento. Porque yo me quiero enterar. Sí, le voy a explicar en detalle. Ahora, el Ministerio Público, como usted ha dicho, y él ha dicho, que invirtió cientos y miles de horas en la investigación. Al parecer, fueron tantas las horas dedicadas a otros que la investigación de Jesús Vázquez, que salió a última hora, si es que acaso se hizo una investigación, tiene serias falencias, serias fallas. Por ejemplo. Y por eso, en ese escrito de defensa y con las pruebas que presentamos, desmontamos total y plenamente y establecemos la inocencia total y plena de Jesús Vázquez. Por ejemplo, en el planteamiento que hace el Ministerio Público para decir que Jesús Vázquez no puede justificar la poca fortuna, que si se puede llamar así, que tiene, dice que los únicos ingresos que en toda su vida productiva él puede establecer o puede justificar son los que tuvo como senador y ese como servidor público desde 1994 al 2010, que fue la fecha en que cesó su función de senador. Y en ese análisis inicial dice que él solamente ingresó 20.027.233.56. Su sueldo como senador. No, pero no solamente eso, pero ahí incluso en esa afirmación, y ahí comienzan los graves errores de un torpe Ministerio Público investigador. Al indicar que... torpe todavía. Tú sabes que el programa está delicado para poder decir las cosas como nos gusta. O sea, es que se hace una investigación un poco equivocada. Vamos a decir que se hizo en su intención sesgada con relación a Chu Vázquez. Vamos a corregir, doña Milagro, y disculpe el término. No, vamos poniendo de acuerdo, porque lo del sesgo me parece adecuado. Entonces, en su investigación sesgada, él solamente pudo ver con una lupa especial que Jesús Vázquez en toda su vida produjo solamente 20 milloncitos de pesos. En toda su vida productiva. 20 milloncitos, que si yo tuviera, me sintiera muy bien. En toda su vida productiva. Sí. Entonces, estamos hablando que él dice que lo único que Chu Vázquez hizo fue trabajar del 94 al 2010 como senador. Sí. Pero en ese periodo que él dice investigar, se le olvidaron las certificaciones de pago del 94 al 97, porque lo que aporta es solamente los ingresos en un informe del 97 al 2010, dejando fuera los primeros años, que son desde 1994 a la primera mitad como senador. de 1900 como senador. O sea, que lo que él toma de base... Por ahí ahí hay un error. Ya de por sí está torcido. Okay. Y también deja fuera la parte de la pensión. Si nos vamos en su lógica, que va desde 2010 hasta la actualidad, o si nos circunscribimos a su acusación hasta el 2017. Es decir, que entre una cosa y otra en su... No son correctos los números. Su investigación, la base que él tomó para su investigación, ya partiendo de ella, es incorrecta. La matemática no da. Porque efectivamente... las matemáticas, ¿qué te dice? Dejó fuera en su matemática 4 millones, que va desde el 94 al 97, pero peor aún, dejó fuera unos 6 millones con relación a lo que ingresó por concepto de pensión, que va desde el 2010 al 2017. Eso es montado solamente en su lógica argumental. Entonces, estamos diciendo que en su sesgo, no sé cómo calificarlo, en su sesgo... Te metí en problemas, usa sesgo siempre. Bien, en su sesgo, él dejó fuera que Jesús Vázquez ingresó más de 10 millones de lo que él había considerado. Es decir, que no era como él decía, 20 millones, sino 10 millones. Pero no solamente eso. Ay, ojalá que me investigara a mí para que me aparezcan más millones. No, lo que pasa es que si esa investigación se hace con todos los funcionarios, con todos los funcionarios públicos, ay Dios, aquí va a estar el imputado al pecho. Dios. No, pero no nos metamos en ese lío del pobre procurador, no. Respeto a ese señor. Sí. Pero lo que queremos significar aquí es... Va significando, sígueme contestando mi pregunta. Lo que vemos aquí es que el Ministerio Público, con esta forma sesgada de investigar, no se adhirió, no se aferró al principio de objetividad,
a que lo manda la Constitución en sus artículos 169 y 170, y tampoco a lo que establece el artículo 260, que establece que él está obligado, por mandato de la ley expresamente, a investigar no solamente la prueba a cargo, sino la prueba a descargo. Entonces, ya con eso, el principio de superioridad moral que debe tener todo funcionario público, como parte de los principios básicos de un Estado, a tomar en cuenta lo que ustedes están presentando. Debe necesariamente, para poder establecer la verdad, buscar toda la prueba, no solamente aquella que le beneficie a un interés marcado, como que el que quizás entendemos que pudo haber tenido. Entonces, no solamente eso, sino que no fue a las fuentes públicas de información. No fue a la DGI. A la DGI no fue. Sí fue para buscar información sobre el supuesto patrimonio que dice que Jesús Vázquez tenía, pero no fue para establecer que había otros ingresos declarados públicamente, cuyas certificaciones aportamos nosotros al proceso en ese escrito de defensa que depositamos. Y ahí, entre esas certificaciones que depositamos, se justifican en la vida productiva, en el periodo investigado, movimientos solamente de fuentes públicas, sin contar otras actividades que también figuran en certificaciones. Porque las fuentes comerciales, vamos a decir, solamente circunscribiéndonos a lo que él pudo haber malamente y mediocremente investigado. Sí. Pero están los bancos son fuente oficial de todas esas informaciones estaban ahí y él las obvió. Y dentro de esas certificaciones hay, por ejemplo, declarados en actividades agropecuarias solamente, 40 millones. Declarado en impuestos. Por concepto de alquileres hay más de 1.500.000. Por conceptos de ingresos de campaña también presentamos certificaciones de fuentes oficiales. Sí. Y están depositadas dentro de las pruebas. Y a todo eso tuvo acceso al Ministerio Público. Es decir, estamos justificando, esto es de las fuentes públicas. Que la investigación no fue todo lo amplia, lo correcta que debió haber sido hecha. No fue la objetiva. Una explicación. No fue la objetiva en los términos que manda la ley y la Constitución. De manera que él es responsable por las consecuencias de esa investigación torcida que hizo. Porque nosotros, en el corto tiempo que nos dieron, porque le decía, al hacer la distinción, en el corto tiempo que nos dieron de investigación, él tuvo todo el tiempo, un año, con todos los recursos del Estado, con todos los medios posibles. Abogados extras, abogados de su despacho. Claro, con de todo. Todo su personal. Nosotros, en el corto tiempo que nos dieron. El gobierno entero dando información. Si él la hubiera pedido, la hubieran dado de mil amores. Pudimos justificar más de 101 millón de pesos solamente de fuentes oficiales, y así aportamos otras certificaciones más que justifican de manera contundente que Jesús Vázquez Martínez es inocente de cualquier cargo que se vincule a esa línea argumental torcida del Ministerio Público. Se desmonta. Se establece claramente también que Jesús Vázquez Martínez no tiene una sola compañía, que su interés siempre ha sido en su accionar público ser transparente. No tiene una sola compañía. Para encubrirse. Y en su vida pública se puede establecer también, en cuanto a las relaciones con Odebrecht, que ha votado de forma contraria a la mayor parte, para no decir casi de todos, los proyectos de Odebrecht. Hemos aportado... El senador Jesús Vázquez votó en contra de la mayor parte de los proyectos en los que estuvo vinculado Odebrecht. Y de manera contundente, es una prueba contundente que no solamente se aporta en certificaciones del Senado de la República. Sí, porque ahí se lleva el control de todo eso. Sino que estamos aportando los videos, las grabaciones, en las cuales se vislumbra cuando votaba en contra de la mayor parte de sus proyectos. Entonces, esos dos elementos fundamentales establecen claramente que Jesús Vázquez no tiene absolutamente nada que ver y que todo esto se trata de una manipulación, de una acusación mal diseñada que se hizo y se construyó en violación a los derechos fundamentales de Jesús Vázquez y que por eso sostenemos que debe ser declarada nula, pero que además no se sustenta en hechos reales, sino en una tergiversación de la prueba, que por demás, doña Milagros, no sé si usted nos escuchó rogando que nos entregaran la prueba. Sí, o sea, varias veces. No solamente... Aquí hicimos comentarios de esa prueba que se solicitaba. Sí, vamos, déjanos unos momenticos porque vamos a tener otro invitado y queremos acabar con el abogado en el tiempo que él nos pidió y el que ya lo estamos cumpliendo. Entonces le decíamos, doña Milagro, no solamente que nos incluyeron al final
en violación a los derechos Fue fundamentales, muy difícil conseguir la prueba. sino que nos colocaron en estado, no solamente eso, nos colocó en estado de indefensión, porque en esa Dos fase... veces el juez Ortega Exactamente. pidió que le entregaran a ustedes las pruebas. Entonces, se lo pedimos al Ministerio Público primero, después al juez Ortega. El juez Ortega lo ordena y es apenas ahora, el 15 de agosto, cuando nos entregan parte de la prueba. Porque hay una parte de la prueba que nosotros no entendemos por qué no se quiere entregar. Porque le decíamos que la ley manda tanto a entregar, a investigar o buscar la prueba a cargo como a descargo. Y nosotros requerimos la prueba de descargo también y esa parte no se nos entregó, colocándonos en un estado de indefensión. Bueno, que la justicia dominicana adquiera la calidad que necesitamos y que veamos por fin a la justicia caminar hacia el camino del buen derecho y que los magníficos abogados que he visto que lo están acompañando y que aparecen en la República Dominicana, como gente como tú, ahí también veo el brillante abogado aquel que consiguió la condena contra el señor Castillo a favor de Lani Salazar. Le deseo no a Jesús Martínez, le deseo a ustedes y al país que la justicia comience a colocar los puntos en la silla y que situaciones como esa vea una solución satisfactoria en la panorámica. No será la última vez que vienen aquí. No. Gracias, Pero hoy Milagros. hemos abierto este espacio porque este compromiso de los miércoles con esa figura que está ahí son compromisos de verdad fuertes y ya que tienen años de realizados. Un abrazo. Muchas gracias. Solamente cerrar quedamos... diciendo que yo estoy confiado en el resultado final de esto, en el sentido de que este proceso no tiene una solución distinta con relación a Chu Vázquez, que es ser declarado nulo, y que en caso contrario, por los elementos de inocencia que hemos aportado tan contundentes, debe decretarse un auto de no lugar. Y que en ningún caso el magistrado Ortega, tengo entendido, o podría tener el interés de convertirse en cómplice de un proceso que ha sido articulado de forma irregular y de espaldas a los derechos fundamentales de Jesús Vázquez Martínez. Él es un joven que yo conocí durante mucho tiempo. Mucho gusto, encantada de tenerte aquí. Y vámonos a la pausa inmediatamente. Que han hecho todas las señas, parecía un campo de béisbol esto. Bueno, gracias. Muchas mucho gracias. gusto, Manuel. Milagros desde la Z. El viernes. El otro viernes. Sí, voy hasta 10 días. Ya estamos de regreso. Bueno, estos miércoles en que hemos Cada 2 sentido la miércoles. ausencia de Antonio Almonte, nos llenamos de alegría porque está con nosotros acompañándonos, ¿verdad? Antes de entrar en un tema Ese es un tema. de tu especialidad, hay algo que debemos comentar. Hay un título equivocado, pero un contenido diferente en la posición del PRM sobre la solicitud que ha hecho Monchi Fadul a la Junta Central Electoral, bueno, el PLD, de prolongar el proceso de La fecha. los 75 días para la escogencia. Y dice PRM como, ¿cómo dice el titular? ¿El titular? Pero adentro dice que el PRM O sea, una dice, cosa dice el título y otra cosa lo que dice cosa, adentro. Adentro sí, dice la que el noticia. PRM no tiene ese problema porque el PRM definió cómo va a ser su padrón, cuándo lo va a hacer, cómo lo va a hacer y que ese no es su tema. Eso es lo que dice Jorge Mera y que explicó el candidato Abinader, que había sido la decisión del partido con Paliza y con doña Carolina, con la compañera Carolina Mejía. Entonces, el titular no tiene nada que ver con el contenido de la información. Le digo eso a la gente porque hay conceptos que hay que aclararlo. Sí, porque la verdad es que en ese punto lo que solicita la Junta lo que establece la Junta es el tiempo Que digan, que 75 días para que los partidos digan Digan cuál cómo va van a ser hacer. la modalidad. Y eso no es para hacerle, es no para saber hacerla, es para decir con qué modalidad la vamos. con qué a usar. modalidad. Y la verdad es que en ese punto los partidos tienen que actuar con responsabilidad. El PRM no tiene ese problema. No lo tenemos. No tiene ninguna dificultad en decirlo dentro. mucho Nos antes de los preparamos 75 para lo que días. estábamos apoyando. Y entonces no hay por qué arrastrarlo a una No. situación que no le corresponde. Yo creo que hay que, No, que decir le eso. deseamos suerte al Exacto, PLD que en su exacto. situación, Y de igual manera se ve que tienen su derecho a solicitar. desde luego, Pero- pero 75 días son suficientes Pero si el- quieren exacto, ponerse de acuerdo. sí. Y ya van varios, Ese no es el problema ya va del una PRM. semana. Sí.
Sí, eso no es un problema de nosotros. Entonces, Lo que pasa es que la situación del PLD posiblemente tenga mucho que ver con que ha arrastrado durante años una crisis y una falta de Una confrontación. y una falta no de bien- no procesos manejada. institucionales. Claro. Sí. Durante muchos años se han pasado a veces hasta 6 meses y no se reúnen. No el se PLD está reúne. como el país. No convoca al Congreso. No Nosotros hace, no nos reunimos toda la semana. Claro, entonces hay una serie de procesos. El PLD refleja el país. Hay una Falta de, serie- No. falta de institucionalidad. Nosotros queremos representar el país de la institucionalidad. Por eso el PRM está. No hay ningún en la problema. otra Yo dije- cosa. Yo dije el PLD. Tú viniste brillante de Yo dije Georgia. el PLD. Tú viniste que que no es la de Estados Unidos. Gracias. No es la de es la de es la de aquel lado. O sea, él Sí. viene de la Georgia de Chevernas. De Chevernace. De la revolución de las rosas. Así mismo es. De Chevernace, que fue No, una hay que figura Sí, importante. el que la independizó, líder. el Claro. Juan Pablo Duarte de Sí. Georgia. Exacto. No, y fue una gran figura. Una gran Y figura fue también una gran de figura la Rusia. de la ex De la- Unión de la Soviética. ex Rusia claro. también. Sí. Fue quizás su diplomático. último gran canciller. Sí, exactamente. Sí, su así último es. gran Así canciller. es. Que Sí. sustituyó a Bueno, Gromyko. por el tema ha sido me he metido flores artificiales antes de tu tema, Sí. pero ya la retiro y como seguimos, bueno, nos vamos contigo a tus temas, que Bueno, son parte nuestro. Bueno, yo pienso que hay un elemento nuevo que ha preocupado a toda la sociedad en el día de hoy, que Julio lo comentaba, que tiene que ver con los apagones y la promesa de la máxima dirección de la CDE de que se prepare a la población porque en octubre habrá más apagones, posiblemente de mayor intensidad y frecuencia. Me consta Y eso que tiene que ver con que Está preocupada estamos la viviendo CDE. no es que estamos viviendo una crisis, es decir, ha sucedido algo que coloca en una situación crítica al sistema eléctrico dominicano de una manera, si se quiere, súbita. Y es que hace unos días hubo un rayo que cayó, según las informaciones que se ha dado a la prensa, la empresa AES Andrés, un rayo hace unos días cayó sobre la turbina de una vapor. empresa privada que no está dentro de la estructura de la Exacto, CDE. dañó la turbina de vapor de la planta de AES Andrés en Boca Chica. La planta de AES Andrés es Esa es la de que es de gas natural. De gas natural. Es de gas natural y tiene una capacidad, sirve una capacidad que oscila entre un poco más de 300 megavatios. Sí, mucho. Y es una planta que tiene dos características muy importantes para el sistema. Es una de las plantas que produce a más bajo costo de electricidad porque es de gas natural, es muy eficiente, etcétera. Y en segundo lugar, es una planta moderna que sirve la demanda base del sistema, lo que significa que esa demanda permanente de electricidad que existe todos los días, independientemente de las horas pico, pues son servidas por plantas tipo AES. Entonces la salida de golpe de AES, sumado a que ya estaba también en reparación, etcétera, en mantenimiento, la de Barahona Carbón, que son 45 megavatios, y según reportes, otra planta por desperfecto o mantenimiento de cierta magnitud están fuera de servicio, como San Felipe, Río San Juan. Estamos hablando, se ha dicho, de que hay más de 600 megavatios, entre 600 y 70 megavatios, que podrían durante un buen tiempo estar fuera de servicio. Suponga usted que alguna de esas últimas que he mencionado puedan ser reparadas o termine su mantenimiento dentro de unos días, unas semanas, etcétera. Lo que sí es seguro que la ausencia de AE permanecerá Afecta. casi hasta final de año y algunos dicen que posiblemente se lleve hasta el año Y próximo. ella no abastece, ella es la que tiene a gas natural. No hay un convenio con ella y lo que está en Barrigol, No, eso es aparte. No, es que fue un problema, la que tiene que ver con Barrigol es una de las Quisqueya. Una de las Sí, hay dos Quisqueya, Quisqueya 1 y Quisqueya 2. Quisqueya Creo 2. que Quisqueya 1 es de Barrigol Sí. y la Quisqueya 2 es de Jaina, pero o viceversa, no importa, porque son plantas similares y de sí. igual capacidad. La de Barrigol trabaja principalmente para la demanda de electricidad del Sí. Barrick
y un porcentaje menor Lo pasa al mercado. lo pasa al mercado. Al mercado La spot. quiqueya de Jaina, pues al sistema. Lo de AES Andrés no tiene nada que ver con eso. Es un accidente. ¿Cuál es el problema? Que es una planta de ciclo combinado que debió no ser tan grave el hecho de que tuviera un problema en la turbina de vapor. Porque esa planta de ciclo combinado que funciona con gas natural tiene realmente dos turbinas, una de vapor y otra de gas natural. Y tiene dos ciclos, un ciclo de alta temperatura, llamado ciclo Brighton, y un ciclo de baja temperatura o Rankine, que es donde aprovecha el vapor generado en la primera etapa Sí. para calentar agua y también generar electricidad. Entonces el acoplamiento de esos dos ciclos hace una planta muy eficiente. En algunos países y en muchas plantas tienen un mecanismo, si se quiere, casi de separación. Es decir, que la planta podría trabajar Con uno u otro. con uno u otro en el caso en que uno de los dos ciclos tenga dificultad. Sin embargo, aquí no se han hecho las inversiones necesarias para que eso sea separarlo, posible. independizarlo. Exacto. En este caso, aun cuando esté relativamente bien, la parte que tiene que ver con el ciclo de alta temperatura Ya o de está. gas natural, no está bien el de vapor. Y entonces esto hace que la planta en su conjunto Pierde eficiencia. salga de circulación. Salga de circulación. Ahora, reparar esa turbina, ese sistema de recuperación de vapor, que es lo que se ha dañado en AES, según los ingenieros que han trabajado en eso no se hace antes de antes de finales de este año, y algunos consideran que podía llevarse hasta parte del año próximo. Ahora, ¿qué pasa con esa planta? Que es, en términos individual, en términos como planta, Sí. es la planta vale de mayor potencia, la de AES. Es decir, 300 individualmente 300 megas. Individualmente. Hay muchas otras plantas que tienen 100 y pico, 200, pero no 100, 300. pero ella sola tiene 300. Es una planta que tiene contrato de abastecimiento con las distribuidoras. Sí. No sé en qué porcentaje de su capacidad está contratada, pero una buena cantidad está contratada. Y eso significa que la salida de esa planta, ella, porque es un asunto particular, tendrá que suplir ese contrato comprando la energía a otras plantas. Y posiblemente a plantas que producen... Disminuye el mercado. Entonces, No, la posiblemente, cantidad de posiblemente a energía. plantas que producen Más caro. mucho más caro. Ese es el Lo que problema. significaría para ella, solamente para la empresa, es Sí. una pérdida durante el tiempo que esté sin funcionar. Y si la energía que compra para compensar su salida es más cara que la que ella produce. Entonces eso genera una situación un poco difícil, porque vamos a tener una oferta de generación con una participación significativa de plantas eléctricas que producen a mayor valor. El precio del mercado de spot va a subir, porque en vez de marginar plantas de más bajo costo, van a marginar las plantas menos eficientes, las que producen con tecnología y combustible más caro, Sí. y por consiguiente habrá un precio mayor de generación, y eso va a afectar también la finanza de las distribuidoras. Y finalmente va a afectar la finanza del gobierno, que tiene que compensar a las distribuidoras por sus pérdidas que tienen regularmente. Y una última. El comunicado que publica íntegro el portal de la Z Digital, tiene un parrafito que a mí me preocupa. Dice, con los consecuentes o sea, que se va a producir un O sea, serio la CDE lo ha desaba- comunicado, ¿verdad? Sí. Creo que esa es una cosa que quizá positiva, que al fin y al cabo cosas como esas se comunican oficialmente. Sí, entonces, oficialmente, la Corporación Dominicana, voy a leerlo, de Empresas Eléctricas Estatales, voy a leer la parte que más me asusta. Advirtió este miércoles que a partir de octubre el sistema podría sufrir un serio desabastecimiento de energía, con los consecuentes aumentos del subsidio Sí, y una reprogramación de los apagones en frecuencia y duración. sí. Obviamente, el Toñito lo ha petróleo está explicado. subiendo. Sí, Pero él está diciendo a partir de octubre. De octubre. Yo creo que los apagones se están sintiendo ya. Ya. desde ya. O sea, no es un asunto que tú digas como que él tiene programado eso. Ahora, No, Toñito, ha habido una súbita interrupción del servicio normal de generación. Y Toñito lo ha Y desde explicado. ya se están sintiendo los apagones. Aquí lo hemos escuchado incluso gente que llama y dice, yo tengo 8 horas en mi vecindario que no recibe. Entonces, no es que va a partir de octubre, es que Está sigue. pasando. Ahora, lo que pasa es que en octubre
es muy probable que sea cuando la CDE comience a sentir fuertemente el impacto financiero de esa salida, porque eso significa que como la pérdida van a mantenerse su nivel, la pérdida de energía, la incapacidad de cobro de la distribuidora, alrededor de 30%. 30%. Como el 30% de la energía se mantiene en su pérdida, pero cuando tú multipliques esa cantidad de energía perdida por un precio mayor, entonces en términos monetarios, el dinero que va a tener que buscar el gobierno para compensar esa pérdida va a ser mucho mayor, el subsidio. Y entonces habrá un problema de un mayor dinero que habrá que aportar para pagarle a las generadoras, es decir, para suplir la pérdida, y habrá un problema de los apagones. O sea, tendremos pagando más caro y probablemente esa situación que tú describes se refleja en los precios de los combustibles. Sí. Que es un aliado recaudador. No, porque ahora la participación de fuel oil, la participación de derivados de petróleo en la generación efectiva va a crecer un poco. Una pregunta que me preocupa, pero va para cuando volvamos me la contestes. Yo creo que la AES no es no es la mayor suplidora de las ramas o las líneas, ya sean privadas o de negociaciones con otras corporaciones de energía que van hacia el este. ¿No podría afectar esto mucho los precios del turismo? No. El este son sistemas aislados. Por eso. No perfecto. Tiene que ver. Me alegro mucho. Sí. Porque el turismo es la época que viene en crecimiento, viene el alto consumo, y por lo menos el turismo no va a tener... Esa costa intensamente turística es otra república. Solamente le falta la bandera nada más. Parece mentira que los sistemas aislados tienen su ventajita. Qué interesante es esto que está pasando aquí en el país, porque muchos funcionarios del sector eléctrico del PLD tienen una obsesión contra los sistemas aislados. Y hay turismo donde hay sistemas aislados. Vámonos a la pausa y volvemos. Milagros desde la Z. Ya estamos de vuelta. Tengo aquí un servicio público. Se necesita con urgencia sangre A positiva. La señora Yolanda Ignacia Matías. Pueden llamar a la señora Angélica al 849-354-3028. Repítelo. 849-354-3028. ¿Dónde está la señora? La paciente está en el hospital Heriberto Peter, que es al lado de la UAS, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Correy-Cidrón. Y es sangre tipo A y es urgente. A positivo. Y es A positivo. Sí. Bueno, esta es la misión. Bueno, Toñito, estábamos hablando del problema que se está presentando con la energía, con la ausencia. Sí, con la salida. La salida de las plantas. Sí, yo lo que señalo es que ciertamente tendremos meses de una escasez de generación a precio, digamos, razonable, a precio... A lo que estábamos teniendo ahora. A lo que estábamos teniendo. Porque, repito, la salida de AES y de otras plantas va a obligar a entrar a producción de manera sostenida de plantas eléctricas que producen mucho más caro que la que hemos citado. Sí. Entonces eso va a elevar el precio general de generación, que va a elevar la factura que tendrá que pagar las distribuidoras a quienes le suplen, a la generadora. Y como el subsidio es consecuencia en más de un 70% de las pérdidas que tienen las distribuidoras, pérdidas que se expresan en la colocación de energía en las redes, y que un 30% de eso se pierde porque no se factura, o no se cobra, o se factura y no se cobra, etcétera. Entonces eso significa que el monto de millones de dólares que tendrá que dar el gobierno al sector eléctrico para poder compensar la pérdida va a ser mucho mayor en este 2018 que el que ha sido en los años anteriores, o por lo menos en el 2017. O sea, hay una situación de impacto negativo en la finanza del Estado, y habrá también una situación de apagones. Los apagones, porque para compensar esa carga financiera, el gobierno va a seguir haciendo lo que ha hecho hasta ahora. Y es que aunque haya más o menos disponibilidad de energía,
para no aumentar la factura, lo que hace entonces es que raciona y da apagones. Organícelo, A un nivel de 3 horas y media por día, que era lo que estaba dando, ahora va a ser mucho más. Y además habrá apagones porque esas plantas, varias de esas plantas que van a entrar a producción, había que ver hasta dónde están en condiciones tecnológicas y de eficiencia como para mantener un ritmo de las 24 horas, 7 días a la semana, 30 días al mes, encendida produciendo electricidad, sino que muchas de ellas posiblemente por un problema de protección, de tiempo y de protección, no van a abastecer la electricidad que pudieran el 100% del tiempo que le corresponda. Y por consiguiente vamos a tener apagones, es decir, habrá apagones y habrá también una carestía. Ahora bien, lo que hay que preguntarse es lo siguiente: ¿qué es lo que ha pasado? Una o dos plantas que se han dañado, o sea, que han tenido desperfecto una de ellas de manera imprevista, como es el caso de AES, un caso grave, que son 300 megavatios. En un sistema que tiene una demanda más o menos máxima, que abastece a veces de 2.100, 2.200 megavatios. 300 megavatios tiene un peso significativo ya como el 15%. En todo eso. Ahora bien, en la mayoría de los países y de los sistemas de este tamaño y mucho más grande, siempre se obliga a tener una reserva de generación en condiciones buenas todo el tiempo. Simple y llanamente porque se sabe que cualquier planta eléctrica, como es una máquina, por cualquier razón, en cualquier momento puede salir por una semana, un mes, 2 meses o 3 meses. Y por mantenimiento, que es fundamental. Por mantenimiento puede ser necesario. Hasta un mes a veces, depende del tipo de mantenimiento. De hecho, aquí hay una programación anual de mantenimiento de las plantas que lo publica incluso el organismo coordinador del sector eléctrico. En su página web está publicado de acuerdo a la información que le envía un año antes todas las plantas generadoras del país, envía una información de cuándo ellos tienen programado entrar en un mantenimiento de buena escala y por cuánto tiempo. Entonces el organismo coordinador lo programa para optimizar la salida de esas plantas por esos días o esa semana sin afectar sensiblemente al sistema. O sea que el mantenimiento es normal. Entonces lo que sucede en otros países es que aparte de las plantas que están en línea produciendo para satisfacer la demanda, existe también plantas disponibles para entrar inmediatamente con condición y capacidad que prácticamente se ocurre el daño de una planta y no se siente. Es decir, no es aquí nada más que ha pasado lo que pasa con AES, eso sucede en todos los países. Que son hay máquinas. 1, 2 y 3 plantas eléctricas que salen de circulación por 5 meses, 6 meses, 3 meses, o por mantenimiento o porque se dañó. Un accidente. Y entonces, pero el sistema tiene suficiente backup, suficiente reserva para sustituir las plantas, una o dos plantas que se dañen. Nosotros no tenemos eso. Porque podría decir alguien, bueno, pero ahora usted la va a sustituir por un conjunto de otras plantas pequeñas. Eso es verdad, pero son plantas pequeñas que producen a un costo, que tienen un costo de producción 2, 3 y 4 veces superior al de AES. O sea, si tú vas a la planta que marginan, la planta de producción más cara, su costo de producción de electricidad es prácticamente 2 y 3 veces mayor que el costo de producción de AES. Y lo lógico es que la planta que entrase a sustituir una de esas tuviese un costo de producción, bueno, si no igual, un poquito parecido, la diferencia no fuera tan grande. Eso es cuando tú tienes un parque de generación bien dimensionado. Y eso es un déficit que nosotros estamos arrastrando desde hace décadas. Eso se ha dicho mucho cuando se ha hablado de que hay un déficit, había un déficit, se hablaba de la diversificación del parque de generación que se ha corregido suficientemente. Hay bastante diversificación, eso es cierto. Pero sigue habiendo un déficit no de planta disponible para generar, sino de planta disponible para generar a precios mínimos, a costo mínimo, que son posibles. Sino que tenemos algunas plantas de costo mínimo y tenemos un conjunto de otras plantas que producen muy caro. Entonces ese es un problema que tiene que ver con la falta de previsión de quién, esencialmente del Estado. Porque una de las cuestiones que tiene por delante toda la sociedad donde se han hecho reformas o privatización del sistema eléctrico es que aunque se le permite al sector privado la participación en la construcción de plantas y la venta de electricidad,
el Estado monitorea para garantizar que no haya escasez de capacidad. Porque al final, el empresario privado con su planta eléctrica, con su tal de generación, su planificación la hace en función del ámbito de sus intereses y de sus posibilidades. Oportunidades. El que tiene la responsabilidad de abastecer la demanda pública, de que se abastezca la demanda pública es el Estado, aunque lo hagan agentes privados. Pero el Estado tiene que garantizar que en el país exista suficiente capacidad. Es más, en algunas naciones, los organismos reguladores reconocen un cierto pago por capacidad, que es que le permiten a una planta, a un agente privado, instalar una planta de generación que no va a estar produciendo en línea 70 ni 80% del tiempo, sino mucho menos tiempo, pero tiene un cobro que se obtiene, se colecta entre todos los consumidores a través de un determinado mecanismo de colocación en la tarifa para pagarle, porque eso es una forma de compensar una capacidad que está disponible aunque no se utilice, pero que le garantiza al ciudadano la robustez de la oferta de electricidad, y es un bien. Es decir, yo me sentiría muy bien cuando me diga, salió ICE y sin embargo entró otra planta más o menos similar porque estaba en reserva y no hay ningún problema. Entonces yo diría, bueno, ese centavo extra que yo pago, si fuera el caso, significa que cuando que voy a tener luz que yo voy a permanente. tener luz las 24 horas del día, los 365 días del año. Porque hay que garantizar esa reserva que le permita a la ciudadanía tener electricidad en cualquier circunstancia. Nosotros tenemos esa dificultad que muchos esperan que se resuelva cuando entre Punta Catalina. Creo que ahora, mencionaste Punta Catalina, Sí, bueno, vamos a ver porque- si nos vamos a una pausa y volvemos con o sin Punta Catalina. Milagros desde la Z. Estamos de regreso, estamos en la Z Efectivamente. y estamos con el doctor Antonio Almonte, que cada 2 miércoles nos visita y cuando él quiere, el otro miércoles también. También, Eso es así. efectivamente. Él dice cuándo, y cómo y cómo. Bueno, mire, la verdad es que yo estaba en estos días que Julio... Nos dejó sin los hidrocarburos. Sí, yo estaba pensando, porque miraba el ritmo de crecimiento del precio de los combustibles derivados del petróleo en el país. Y creo que los ciudadanos, de alguna manera, cada día sienten mayor interés en que se explique el misterio del tema de los precios de los combustibles. Es decir, porque en el fondo lo que queda en la sociedad es la convicción de que no hay transparencia. Posiblemente el ciudadano diría, bueno, yo estoy dispuesto a pagarlo cuando se me convenza de que no hay de otra, de que Pero hay que pagarlo como quiera. Exacto, pero ahora lo que existe es una arbitrariedad. Sí. O sea, se hace una publicación en donde se dan algunos detalles, pero otros no se dan, que tiene que ver con, por ejemplo, el precio de paridad de importación, que no es más que una falacia. Yo espero que en algún momento... ¿Por qué una falacia, día, Toñito? Bueno, porque el precio de paridad de importación, con ese nombre, es parte de una serie de supuestos que no se dan en la realidad. Por ejemplo, parte del supuesto de que todo el combustible o los derivados de petróleo que se compran y se expenden aquí, se compran en las costas del Golfo, ¿verdad? Y sin embargo, no es así. Sin embargo, una buena cantidad de esa gasolina, gasoil, las importadoras la compran en cualquier otro lugar, Colombia, Venezuela, México, en cualquier otro lugar, y no en el spot, sino mediante un arreglo contractual que típicamente le genera un precio de compra menor que aquel que se dice en la fórmula y en la ley que se compró. Entonces ya no es real. Lo otro es que a ese precio y paridad de importación se le incluye el pago de flete, de pérdida, de manejo de terminal, seguro, pérdida financiera, etcétera. Que eso es verdad en todos los países que importan esos combustibles. Porque si usted lo compra en el exterior, donde sea que lo compre, son los elementos de transportación, de traslado. Tiene que traerlo. Ahora bien, la diferencia entre nosotros y muchos otros países es que en algunos o en muchos de esos otros países se publica en la página web del organismo que regula o de alguna secretaría cuáles son los valores por el flete, cuál es el valor por el seguro, cuál es la tasa de pérdida por merma por cambio de temperatura, etcétera,
cuál es el valor que corresponde a pérdida financiera, al manejo de Y el, terminal, el transportista, ya está dicho. etcétera. Entonces, aquí no se sabe, nadie sabe cada uno de esos elementos que participa en el precio, cuánto es. Eso nada más lo sabe el ministro de Industria y Comercio, si es que lo sabe. Pero no hay forma que usted consiga ese dato. En consecuencia, no es de nada transparente. Ese precio de paridad de importación es arbitrario, es puesto ahí. Y como el combustible es un insumo, un energético que tiene un impacto transversal en la vida de la ciudadanía y que cuesta tanto, entonces yo creo que el ciudadano tiene derecho a que se le explique cada uno de los componentes de la fórmula para ver si lo que está pagando es lo que cuesta o a lo mejor está pagando menos de lo que cuesta, porque cuando viene a ver se está engañando el que le importa. ¿No es así? Coincido contigo plenamente. Entonces, ese es un tema, ese es un problema. Y por eso que yo digo esto. Ahora, hay otro elemento que tiene que ver con los combustibles, que es el tema de los impuestos. Porque la gente se queja y dice, pero yo le informo, por ejemplo, fíjate, Julio. No, pero también hay unos costos que se agregan al que lo transporta, al que lo comercia. O sea, hay también una cantidad de costos que se agregan aquí, porque tú has hablado del transporte, de lo que llega cuando hasta aquí. llega aquí, entonces hay un margen para diferentes de beneficio que se le reconoce al mayorista, al que importa. Y es un margen de beneficio que se le reconoce al transporte terrestre. Y un margen de beneficio al distribuidor de la bomba de gasolina. Sí. Márgenes que también impuestos. Y los impuestos pudieran ser sujetos de análisis. Ahora, los impuestos, el gran beneficiario, aparte de algunos vivos, importadores o mayoristas de combustible que posiblemente están haciendo pingo en negocio con eso, el gran beneficiario económico del negocio de los combustibles es el Estado, sobre todo a través de los impuestos. Mientras más sube, nosotros tenemos dos impuestos, que es el impuesto específico, que está avalado por la ley 112, que tiene un valor fijo por galón y por consiguiente, independientemente de que suba o baje, ese valor es fijo. Y está el impuesto, el ad valorem, que es un 16% del precio de paridad de importación. ¿Qué quiere decir eso? Pero como el de paridad de importación, tú has dicho que está... Como el precio de paridad de importación, no, y depende del precio del combustible en el mercado internacional. Cuando este sube allá afuera, sube el valor del monto del impuesto. Por ejemplo, para darle un ejemplo, en el periodo de enero a julio de este año, si usted hace la comparación, o sea, el periodo de enero a julio de este año, por impuesto ad valorem y por impuesto de la ley 112, el gobierno ha recibido 32.442 millones de pesos. ¿Cuánto tiempo? Eso fue de enero a julio de este año, de acuerdo a datos de la Dirección General de Impuestos Internos. Sí. El año pasado recibió 30.808 millones de pesos. Es decir, hubo un incremento este año. Y cuando yo he publicado en otras ocasiones, en la medida en que crece el precio de los combustibles, no crecen los impuestos. Crece el valor del impuesto, sobre todo el ad valorem. El ad valorem creció entre... ¿Ad valorem? Sí, el ad valorem creció entre 2017 y 2018, en ese periodo de enero a julio, 24%. 24%. Y el de impuesto específico bajó un 3%, pero netamente el gobierno tuvo un incremento de un 21%, por ejemplo. El que ya llegó... Y eso significa que mientras mayor es el precio de los combustibles y de la gasolina, o sea, la gasolina, mayor el ingreso. Mayor es el ingreso por impuesto del gobierno. Aunque usted deje de consumir, porque usted puede dejar de consumir porque no puede andar tanto por lo que paga de galón, pero el gobierno se lo cobra por el impuesto de... pero lo que yo no entiendo es cómo tú harás el próximo informe del Banco Central, que a pesar de la subida de los precios de los combustibles y a pesar de que los combustibles lo afectan todo, para decir, y me juego la cabeza,
que la inflación está controlada. Bueno, y lo que está controlado es el reloj de aquí, que dio la fecha en punto. Desafortunadamente. Que está controlado. Y Julio se va a quedar sin explicarnos lo que vio en Georgia. Georgia. No, nos reunamos otra vez, porque es sorprendente lo que él vio en Georgia. Bueno, Buenas noches. señores, buenas noches. Muchas gracias por su atención. Y Antonio Almonte, muchas gracias por tu presencia gracias a hoy usted. y por la explicación tan clara del problema de lo que está pasando con las plantas y con la producción de energía en el país. Muchas gracias a todos. Hemos presentado Milagros desde la Z